salida a la actual realidad que tiene El Salvador y que no se diferencia mucho de muchos países de América Latina, incluyendo mi propio país, que pasa por una situación que tenemos que avanzar, vencer y poder rescatar, todos aquellos valores que nos unen en América Latina. Así que muchas gracias. Muchas gracias a los aportes del doctor Ramón París. Vamos ahora a escuchar la intervención del licenciado César Villalona, economista dominicano residente en El Salvador desde hace 30 años, donde se ha dedicado a la investigación económica y a la docencia universitaria. Se desempeña como consultor y colabora con muchas organizaciones sociales, entre ellas la Asociación Equipo Maíz, para la cual ha elaborado diversos libros de educación popular sobre temas económicos, sociales y políticos. También es autor del libro Disputas en el CAFTA sobre la lucha política alrededor del TLC entre Estados Unidos y Centroamérica y del libro Declive de la hegemonía de los Estados Unidos. Recibimos al doctor César Villalona. Buenos días. Bueno, primero quiero darle las gracias a Salvador Arias por invitarnos a hacer un comentario sobre su importante obra. Vamos a tratar de dar una opinión en menos de 10 minutos, por razones de tiempo. No me voy a extender mucho. Este libro tiene más de 500 páginas, comentarlo es muy complicado. Entonces yo voy a dar una opinión sobre lo que considero que es lo fundamental de su obra. A mí me parece que el planteamiento, en mi opinión por supuesto, el planteamiento central, lo más importante del libro es que plantea el retorno a la moneda nacional que teníamos, concretamente el colón, pero enmarcado en un conjunto de políticas, no de manera unilateral. Hay un planteamiento de rediseño de la política fiscal, de resolver el problema de las pensiones, de una nueva atribución al Banco Central, a la banca pública, de una política agraria, de política de apoyo a la micro y pequeña empresa, de renegociar los tratados de libre comercio. Son como 12 puntos. ¿Por qué señalo esto? En lo personal, yo considero que quienes defienden la dolarización no nos han demostrado por qué es malo volver al colón o a otra moneda nacional. Yo no sé ustedes, pero en lo que yo he leído en el país y lo que he escuchado en la televisión, en la radio, a los economistas de derecha, de todo lo que yo he conocido, no conozco un planteamiento serio de por qué si volvemos al colón tenemos una debacle. Siempre se dice, incluso en algunos economistas de izquierda, la dolarización fue mala, pero desdolarizar puede ser peor. Pues yo estoy en lo personal a la espera de que eso se me explique bien. No quiero decir que no tenga implicaciones. El único planteamiento escrito que conozco lo hizo Claudio de la Rosa, y estoy diciendo esto porque lo quiero conectar con lo de Arias. Claudia de Rosa escribió un artículo en un periódico donde nos demostró por qué no debemos volver al colón. Y el planteamiento de él es el siguiente, creo que es el más detalladito que conozco. Si aquí se vuelve una moneda nacional, la tasa de interés de los bancos va a subir. Bien, si los intereses de los bancos suben, entonces se encarece el dinero, la empresa privada va a tener más costos, va a vender más caro sus productos, eso genera inflación, deprime el mercado. Pero además, si ustedes tienen un crédito para vivienda, se le va a poner más caro. Si tienen una tarjeta de crédito, van a pagar más intereses. La palabra tasa de interés es la clave aquí. Si se encarecen los intereses, todo se complica. La mitad de su crédito, o mejor dicho, su crédito, si usted paga una cuota de $400, a lo mejor paga 600, 700. Y eso implica que su consumo disminuye. Y la economía entra en un proceso de estancamiento, de caída de demanda interna, de caída de inversión, de producción y de empleo. Bien, y uno se pregunta, ¿y por qué tiene que subir la tasa de interés si se vuelve al colón? Entonces Claudio de la Rosa nos dice por qué, y otros economistas nos dicen que los bancos van a poner un costo que hoy no tienen, un costo que se llama riesgo de devaluación. Entonces, si el banco aumenta el costo
va a aumentar la tasa de interés para generar más ingresos. ¿Y eso qué es? El riesgo de devaluación. Esto es más o menos así. Yo tengo un banco, yo soy dueño de un banco privado, y yo le pido un préstamo a un banco francés de 10 millones de dólares, porque los bancos se prestan entre ellos. Por eso cuando quieran bancos en Estados Unidos pueden quebrar en otro lado, o en Europa. Resulta que tenemos colones y dólares. Imaginémonos una economía con colones y dólares, y yo me endeudo por 10 millones. Esos 10 millones no los recibe mi banco, van al Banco Central. El Banco Central me da colones. Pero resulta que el colón está, y la relación colón-dólar está 8 por 1. Esos 10 millones de dólares me cuestan a mí 80 millones de colones pagar. Pero mañana se devaluó el colón y está a 16 por 1. Mi deuda externa de 10 millones de dólares en colón pasa de 80 a 160. Entonces yo como banquero, como tengo miedo de que eso ocurra, voy a subir mi costo, voy a inventarme un costo de 3%, que se llama riesgo de devaluación. Voy a prestar más caro para tener más ganancias por si se da esa eventualidad. Bien, ese es el análisis de don Claudio. Pero resulta que si 43 personas en la Asamblea Legislativa, diputados y diputadas, levantan la mano para modificar la ley de integración monetaria y decir el Banco Central tiene facultad de emitir. Segundo, los bancos tienen que pasar los dólares al Banco Central y el Banco Central le pasa los colones, es decir, desdolarizamos. Esas 43 personas pueden tomar otra decisión, que es que el Banco Central fija la tasa de interés, una función que tuvo hasta 1993. Por lo tanto, el riesgo de devaluación no existe, la tasa de interés no sube. Todo lo que dijo Claudio que iba a ocurrir a partir de una premisa se derrumba. Y ese es el único análisis que conozco de la oposición, porque todo el enfoque es unilateral, es desdolarizo y nada más. ¿Qué está planteando Arias? Una desdolarización acompañada de un conjunto de políticas. Obviamente, volver al colón sin darle un nuevo rol al Banco Central, entre ellos fijar los intereses, puede provocar lo que dice la oposición. Por ese enfoque demasiado sencillo, demasiado elemental. El Banco Central puede fijar la tasa de interés y la debería fijar. Además, ¿por qué si hay dos monedas se debe devaluar el colón? ¿De dónde sale que debe haber una devaluación? Nosotros tuvimos 50 años donde un dólar valía 2 colones y medio. Luego Duarte lo llevó a 5 y luego se estabilizó en 8.70 durante 8 años. El Salvador no tiene trayectoria de inestabilidad cambiaria, nunca lo tuvo, ni de alta inflación. Por lo tanto, nosotros creemos que lo que están planteando, que no hay que volver al colón, no tienen la razón. Ojalá que se pueda hacer un buen debate sobre el tema, porque el debate no existe. Ojalá que el libro de Salvador nos introduzca a esta discusión en el país. Lo otro es que no tienen la razón tampoco, porque lo que nos prometieron no ocurrió. A nosotros nos dijeron que con la dolarización la tasa de inflación iba a ser baja, pero la tasa de inflación en los 5 años antes de la dolarización fue 3.3. Chiquita, en el año 99 fue menos 1. Y en los primeros años de la dolarización, antes del primer gobierno del Frente, anduvo por 3% y ya anda en 2 y pico. Tenemos 20 años de baja inflación. También nos dijeron que iba a venir mucha inversión extranjera. Yo creo que sobre eso es mejor ni decir nada, porque Vilma Escobar está descubriendo que no tenemos inversión extranjera y ella estaba al frente de Proesa en el año 2006, cuando por primera vez caímos en el último lugar de Centroamérica. En el 2006 Nicaragua nos sobrepasó en inversión extranjera y Arena está descubriendo que no hay inversión extranjera. Debería venir porque las ganancias ahora son en dólares, ¿verdad? Ahora no hay que llegar con dólares a comprar colones con un riesgo de devaluación, y no viene porque las trabas son otras. Yo no las voy a explicar porque no tenemos tiempo, o mejor dicho, no voy a dar mi opinión porque no tengo tiempo, pero fracasaron en la inversión extranjera. Nos dijeron que iba a haber un gran aumento de la producción. Hoy se descubre que no crecemos, pero resulta que los últimos 5 años de antes de la dolarización la economía creció 3, y los primeros 8 años creció 2 y pico, y hoy anda por 2
2.5. Incluso un poquito más que en el año 2009, que cayó menos 3.1, así lo de Guardiola. Y del empleo, si no hay suficiente inversión y producción, seguiremos con un sector informal amplio y poco empleo formal. Y hay un mito que es el más grande para mí de todo esto, que la dolarización requiere disciplina fiscal. Es al revés. Si el gobierno de El Salvador resuelve el déficit fiscal y frena el endeudamiento externo, la dolarización quiebra, porque se necesita endeudamiento externo como inyección de dólares a la economía, porque las exportaciones son la mitad de las importaciones y las remesas no alcanzan a cubrir el déficit. Teníamos un déficit comercial de 700 millones cuando terminó la guerra, en el 2000 1.700 y hoy anda en 4.700, y en el 2015 casi llegó a 5.000. Las remesas no alcanzan y la inversión extranjera tampoco, y además hay que pagar la deuda. Entonces se necesita endeudamiento público, el gobierno necesita préstamos para que en este país siga la dolarización. El déficit fiscal no se puede resolver. Me refiero desde la lógica de los que defienden la dolarización. Necesitamos que siga habiendo evasión de impuestos por 1.500 millones, una mora de 500, una ilusión que yo no sé a cuánto asciende, para que el gobierno se endeude y le inyecte con dólares a la economía. Es un desastre lo que tenemos. Estamos entrampados con este problema de un esquema monetario. Comparto completamente la opinión de Salvador sobre este tema y sobre uno de los aspectos que él tocaba, que es sobre el problema internacional. El mundo se está desdolarizando y nosotros estamos dolarizados. El dólar está siendo desplazado. Hace años que se viene hablando de esto. Los chinos van a sustituir a Estados Unidos como primera economía. Esto parece casi irreversible, casi indetenible. Digo casi porque uno nunca sabe. Estados Unidos tiene capacidad de controlar a Venezuela, controlar a Brasil, y resolver. Tiene capacidad. Pero si no lo resuelve, el dólar... Bueno, yo creo que termino aquí. Soy de los que creo que hay que volver a la moneda nacional, como dijo Salvador Arias en su libro. Aquí lo termino. Muchas gracias. Gracias a César por sus aportes. ¿Cómo se dice? ¿Y la lucha? Vamos a recibir ahora para escuchar sus aportes y reflexiones acerca de esta obra que nos ha presentado esta mañana Salvador Arias. Vamos a recibir a Carlos Rodríguez, fundador y secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores del Campo en 1985, dirigente histórico de las luchas campesinas en el marco de la revolución hasta el presente, fundador de la Unidad Nacional Campesina en 1986, fundador de la Alianza Democrática Campesina en 1989, fundador del Consejo Nacional de Trabajadores del Campo en 2005 y fundador y coordinador del Frente Agrario Nacional en el año 2014. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Quiero primero saludar acá a los de la mesa. Buenos días a todos, buenos días los que están participando en este grandioso evento, que es un evento muy importante porque se está iniciando un debate que se ha querido obviamente esconder aquí en el país, porque es un clamor del pueblo, ¿verdad?, sobre este tema del colón y el dólar. Es un clamor. Nosotros que hablamos y que buscamos y trabajamos con el sector agrario del país, el sector campesino, la gente nos dice que por qué realmente no se ha generado una lucha para el regreso del colón. Ese es un primer punto que quiero plantear en esto. La necesidad de hacer este esfuerzo de debate y de
de movilización del pueblo para tener nuevamente nuestra moneda, la moneda nacional, la moneda de nosotros de El Salvador, que es el colón. Después del abuso de la empresa privada o de la derecha, con el consentimiento y la participación de Arena, a finales del 2000 y al principio del 2001, que fue cuando aprobaron esa ley, que no le consultaron nada al pueblo, la impusieron, fue un abuso. Nosotros así lo caracterizamos, un abuso que hicieron contra la dignidad de este pueblo, porque impusieron algo que no sabía el pueblo a dónde lo llevaban. Lo llevaron, ¿verdad?, a un sacrificio realmente de perder toda la dignidad como salvadoreño. Entonces, en este caso es que yo quiero referirme el punto propiamente de que fue sorprendentemente grave para nosotros cuando después que los agricultores llegábamos al agroservicio y comprábamos el saco de abono allí en 48 colones, a los pocos días, sorprendentemente, valía $48. Eso fue una realidad que sucedió realmente y fue una sorpresa para nosotros, los agricultores, ¿verdad? Y esto generó, ¿verdad?, bastantes complicaciones. Y empezaron también los señores distribuidores de los insumos agrícolas no querer agarrar el colón. Llegaba el campesino con el colón y no tenía que ir a cambiarlo al banco para agarrarle, para que comprara el fertilizante o que comprara el insumo agrícola, porque tenía que llevarle dólares. Eso sucedió en ese año 2001. Y tuvo, digo yo, eso es lo que yo he planteado y lo digo y lo he dicho, de que hubo quizás como manera de que no sé quién le ayudó, el diablo, no sé quién, en este caso.